Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Buenas, profe, buenas tardes. muy buenas tardes. Bueno, dame un segundito. Listo. ¿Ahí ustedes están viendo mi pantalla? No. No, No, profe. profe. No, profe. Ok. Listo, entonces vamos a terminar lo que nos había quedado faltando de la clase de memoria. ¿Listo? Y pues si tienen alguna pregunta adicional me la van haciendo. Entonces habíamos hablado que la base de, hasta el momento, pues explicada de estos circuitos, sí, Sofía, para grabar. Sí, profe, para grabar, por favor. Mm, listo. Ahí ya lo tienes. Sí, señora, ¿Sí? gracias. Sí, señora. Entonces, les estaba diciendo que dentro de todos estos circuitos, Juan Camilo, ¿qué pasó? Buenas tardes, profe. Disculpe, es que recién me pude conectar por unos problemas que tengo de conexión. Quería preguntarle Tranquilo, vamos. ¿Sobre qué? sobre un problema que tengo desde el sábado que asignaron los grupos para el caso clínico. Anoche me escribió Esteban, yo ahora te respondo al finalizar la clase, ¿listo? Claro, profe, disculpe la interrupción. Gracias. Bueno, chicos, entonces, espera un momento, Gabriel. Mm, mm. Listo, Gabriel. Bueno, entonces, habíamos dicho en la clase pasada que uno de los factores o de los procesos más bien fisiológicos que intentan explicar este proceso de aprendizaje está dado por el fenómeno de la potenciación a largo plazo, que dijimos que está relacionado con esa sinapsis, ¿cierto? Cómo se hace más fuerte, más efectiva una sinapsis y los mecanismos finales a los que lleva esta potenciación se traducen en cambios en la expresión génica, en la síntesis proteica, que permitirán generar cambios morfológicos que sustenten esa sinapsis. Entonces, plasticidad sináptica, nuevas procesos dendríticos o espinas dendríticas, entre otras cosas. Esa es la gran diferencia con la potenciación a corto plazo. En la potenciación a corto plazo, la sinapsis se ve entre comillas facilitada, pero todavía no hay cambios en la expresión génica, ni mucho menos en la síntesis proteica. Cuando ya hablamos de potenciación a largo plazo, esto sí se da. Entonces, también dijimos que muchos de esos cambios implican cambios a su vez en los receptores de glutamato, NMDA, AMPA, que luego veremos, ¿sí? Y me enfoqué en los receptores NMDA. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la liberación de calcio, de glutamato en una sinapsis, uno de los primeros receptores que va a responder a eso va a ser el receptor de tipo NMDA, que significa N-metil de aspartato, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí que es una unidad tetramérica, ¿sí? Ven las 4 subunidades y esas subunidades se llaman NR. N, ¿sí? De NMDA, R de receptor y el 1, pues de las unidades que hay. Hasta el momento hay descritas 3 tipos, pero dentro de esos 3 tipos hay varias familias. Es decir, que en esas 4 unidades, subunidades puede haber alguna o 2 o incluso las 3 que se repitan, ¿cierto? Pero la presencia de algunas de ellas va a ser más eficiente la apertura del canal. Y esa eficiencia puede estar dada en tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo está abierto el canal o
cuánta cantidad de calcio deje pasar. Recuerden que él en general va a ser más permeable, en general es permeable a cationes, pero sobre todo al calcio, que es bivalente. Eso implica que si yo abro un canal de estos o muchos canales de estos, pues fácilmente puedo llevar a una célula a un potencial de acción, entre comillas, ¿no? Entonces, les decía que esto fue uno de los primeros hallazgos y era la presencia de receptor NMDA. Luego veremos que hay una diferencia entre el receptor NMDA y el AMPA, ¿sí? El AMPA se abre y se cierra más rápido. En cambio, el NMDA permanece más tiempo abierto, pero demora en abrirse, ¿sí? Entonces, resulta que unos investigadores, que acá yo les hablaba de ellos, hicieron un ratoncito transgénico y de lo que se trataba esto era que en el hipocampo de este ratoncito iban a generar la expresión de receptores NMDA, pero unos con predominancia de sus unidades NR2B y otros con predominancia de NR2A. ¿Qué encontraron ellos? Que los animalitos que tenían más unidades 2B eran más, entre comillas, inteligentes, ¿cierto? Resolvían más fácil las pruebas espaciales, mucho más eficientemente que lo hacían los que tenían el 2A. Entonces, ¿esto qué permitió? Validar esa regla de Hebs que les nombré inicialmente, que tiene que haber una coincidencia de la sinapsis, por acá yo se las había puesto, ¿sí? Que una célula, para que se diera este proceso, tiene que haber una célula A haciendo la sinapsis en la B, que debe coincidir temporalmente el disparo de una con el del otro, ¿cierto? Y que la efectividad va a ser dada, o esa eficiencia, ¿cierto? Está dada en el incremento, ¿cierto? En menor tiempo de acción entre una y otra, ¿sí? Y en cambios morfológicos que la sustenten. Entonces ellos encontraron que efectivamente los ratoncitos que tenían más expresión de esta subunidad en el receptor NMDA, pues desempeñaban mejor las pruebas. Lo que después se fue demostrando es que incluso en primates y en humanos, lo que encontramos es que cuando nacemos tenemos mayor receptor. Recuerden que estos receptores, y les hago un paréntesis para que no piensen que todo es estático, esos receptores, o sea, yo hoy tengo un receptor NMDA en mi célula, en mi neurona, pero puede que la próxima semana, pues ese receptor ya, la proteína como tal, pues esté fallando y tenga que ser reciclada y poner en ese lugar otro receptor, ¿cierto? Entonces miren que acá siempre estamos hablando de que hay un desgaste y hay un reciclaje de esas proteínas y una síntesis de nuevas proteínas que obviamente acuden a ese código genético. Entonces, si en este momento yo tengo más expresión de X gen, pues voy a tener más de este tipo de receptor. Pero pues esto siempre está cambiando y cambia de acuerdo a mi ambiente, incluso porque tengo una presión medioambiental para que eso suceda así. Entonces lo que se dieron cuenta es que cuando estamos más pequeñitos tenemos más receptores con su unidad del tipo 2B y que en la medida en que vamos envejeciendo los receptores empiezan a tener más su unidad 2A y eso está relacionado, uno, con el olvido, ¿cierto? Mayor facilidad para olvidar y dos, con mayor dificultad para aprender algo nuevo, que es lo que ocurre cuando vamos envejeciendo. Entonces, este rato pues fue un hito en la historia de las neurociencias, precisamente porque estaba validando esta teoría de Hebs y adicionalmente porque está demostrando que hay o sea que a esos cambios morfológicos también hay un sustrato molecular y ese sustrato en este caso es una sinapsis más o menos eficiente de acuerdo a qué tipo de subunidades tenemos en el receptor. ¿Hasta ahí claro? Gabriel. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, digamos que hay muchas personas que hablan acerca de estudios
en los cuales diferentes alimentos, diferentes métodos de aprendizaje y digamos que pues obviamente diferentes maneras en las que de pronto una persona se puede criar genera que haya pues mayor cantidad de inteligencia o no sé cómo se podría decir. Digamos que esto se relacionaría también de pronto con estos receptores. Sí, o sea, esa fue una de las validaciones que se hicieron con el ratoncito, ¿cierto? Pues que puede ser que yo tenga mayor tipo de X receptores en mis... Lo que pasa es que eso también genera problemas desde el punto de vista genético, ¿no? Porque entonces, no, pues entonces si a mí me activa más este gen, puedo generar una población humana más inteligente. Pues eso realmente no es tan estrictamente así. O sea, cuando la manipulación genética puede llevar a problemas como este. Lo hicieron con el ratoncito para demostrar las reglas, ¿cierto? Pero claro, o sea, de acuerdo a mi herencia, tendré una predominancia a presentar más de uno u otro tipo de receptor, pero también hay un ambiente que, por más que yo tenga X tipo de receptor o de subunidad en ese receptor, si yo tengo un ambiente que me suprime esto, ¿sí? O que no me explote esa capacidad de aprender o X cosa, pues probablemente no sirva para nada que yo tenga este tipo de receptores, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos la relación del ambiente con la expresión génica y del ambiente con la actividad de esa proteína. Yo puedo ser muy inteligente, o bueno, puedo tener muchos de de estas unidades en este receptor, pero pues si lo que yo hago en mi vida diaria y no me motiva a aprender otra cosa, a leer o a... En fin, pues probablemente me servirá mucho para resolver mis cosas de la vida diaria, pero eso no implique que yo sea más o menos inteligente, entre comillas, de otro, ¿sí? Porque es que no se ha hecho no se ha explotado esa capacidad, por así decirlo. Y también entonces está el caso en aquellos que, entre comillas, no tienen, todos tenemos el gen, ¿sí? Para expresar esa subunidad. ¿De qué depende o no que exprese esa subunidad? Pues también hay una presión medioambiental. Entonces, si yo todos los días estoy leyendo, si todos los días tengo situaciones eh, que desafíen, digamos, mi capacidad de resolver un problema, entonces probablemente a partir de allí se genere una presión en la expresión de este tipo de receptores para hacer más fácil ese aprendizaje. Entonces, miren que eso nos llevaría a la conclusión de que uno puede nacer inteligente, entre comillas, y no no usar esa capacidad, o uno puede hacerse, ¿sí? ¿Sí? Más o menos respondí a la pregunta. Sí, profe, total, muchas gracias. Ujú. Una pregunta. Un Entonces, momento, Juan Esteban. Iván había levantado la mano antes que tú. Profe, es que entiendo lo del ratón, que ahí probaron que un receptor iba a ser más eficiente que el otro, pero para demostrar que en personas adultas, digamos que hay más del tipo A, no, B. Entonces, eso es porque cogieron una población y dijeron, en personas mayores hay más de este tipo de receptor que en niños. Sí, y también lo hicieron con el ratoncito, o sea, dejaron envejecer al bichito y también encontraron cuál su unidad se expresaba más que otras. O sea, eso fue validado en ambos modelos. Ok, gracias, profe. Ahora sí, Juan Esteban, con gusto. profe, una pregunta. ¿También se ha evaluado el factor emocional en la expresión génica? O sea, ¿cómo afecta esto de los Claro, receptores? exactamente. Ya voy para allá. Entonces, miren que todos esos cambios que pueden presentarse a nivel molecular, ¿cierto? Y lo que permite que pase de una potenciación a corto a una potenciación a largo plazo, este fenómeno y esa inducción que se hace en un laboratorio fue demostrado. Primero fue en el hipocampo, en los circuitos que ya les dije, luego en la amígdala, ahora ya se ha visto también en la corteza.
Y estos fenómenos entonces se traducen en estos cambios plásticos que pueden ir de la formación de una espina dendrítica, ¿sí? Entonces miren que acá ustedes ven una espina dendrítica que apenas está iniciando como filopodio, luego está como más elongadita. Estas son espinas inmaduras que en cualquier momento se pueden revertir, es decir, yo genero la sinapsis, se pueden generar estos cambios, pero si yo no uso esta información, esa, como no está tan madura, puede revertirse. ¿Sí? Entonces puede suprimirse. ¿Por qué? Porque está dependiendo de un citoesqueleto y recuerden que esto citoesqueleto dependiente de actina es dinámico. Entonces puede polimerizarse y desaparece la espina. En la medida en que esa sinapsis empieza a ocurrir, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo puede ocurrir, esto que les estoy haciendo significa repetición, ¿sí? Entonces, si yo uso mucho esta información, entonces hará que esta sinapsis sea más y más fuerte y que este citoesqueleto sea más estable hasta que llegue a una espina dendrítica como la que ven en la derecha, que tiene una forma de champiñón, ¿sí? Pero también hay otras cosas que hacen más eficiente una sinapsis y allá iba a lo que, bueno, la forma de generar un LTP en un tejido. Entonces, una de las formas les había dicho que ellos habían demostrado era generando un voltaje muy alto, ¿sí? Pues sin dañar la neurona, sin matar la neurona. Porque recuerden que todo esto es simulado con unos voltajes, pues que en condiciones fisiológicas no ocurre, ¿sí? Entonces, lo que ellos hicieron fue generar primero un voltaje a bueno, muchos milivoltios, ¿sí? Y con solo eso, luego se quedaban esperando y después de 30 minutos empezaban las neuronas con las que había hecho sinapsis, esta, la que yo generé la descarga, empezaban a, a generar potenciales solitas, ¿sí? Pero también hicieron el otro, bajo voltaje, pero repetitivo, ¿sí? Entonces, cuando se hacía de modo repetitivo, ¿sí? Y luego ¡pac! Se paraba y se esperaba otros 30 minutos, pasaba igual a cuando solo se generaba uno, pero a más voltaje. Eso, si hacemos la analogía de eso que está sucediendo, entonces lo que podríamos decir es que si nosotros hacemos repetición, si esa información o esa vía sináptica, entonces, por ejemplo, yo estoy aprendiendo a escribir, pero solo lo intenté una vez, pues yo no lo voy a aprender, pero si entonces todos los días estoy haciendo 5 planas de la A, de la A, de la A, lo último hago una A bonita, ¿sí? Y mejoro esa respuesta motora y ya me aprendí cómo hacer una A bonita, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede? Entonces miren que ahí es un aprendizaje por repetición, ¿sí? Pero también ahí está este aprendizaje en la cual yo genero una fuerza sináptica lo suficientemente grande que solo con una vez que ocurra es suficiente para generar todos esos cambios estructurales, ¿sí? Entonces, aquí siempre vamos a usar ese término de la fuerza sináptica, de la afectividad de esa sinapsis. Entonces, ¿eso qué puede ser? Que me mordió un perro. Entonces hubo tanta emoción, tanta cosa asociada a ese ambiente que a mí jamás se me va a olvidar y que cuando yo vuelva a pasar por esa esquina no vuelva a moverme. Mejor dicho, si yo un perro me da de todo porque me acuerdo de esa situación y solo ocurrió una vez. Y fue tan intensa la emoción al respecto que yo recluté esas neuronas, toda esa vía y generé cambios con solo un evento. ¿Sí? José Alejandro. Profe, una pregunta es que, bueno, digamos que esta emocionalidad, por un lado, se da para expresar este glutamato para la maduración de la dendrita y para mandar mayor cantidad de De la fuerza espina. de la espina para mayor cantidad de fuerza, como de fuerza hacia la sinapsis para que se utilice más la vía. Ujú. Pero los cambios no solo están expresados en que la espina sea más madura, ojo, aquí también hay cambios en el tipo de receptores que se empiezan a expresar. Entonces vamos a ver en la próxima clase que es de glutamato y de GABA, pues sobre todo el glutamato, que hay una diferencia entre los receptores ionotróficos, específicamente los receptores NMDA versus los no NMDA. Entonces miren, el receptor NMDA permanece más tiempo abierto, ¿cierto? Se demora mucho más en sensibilizarse.
Entonces él está mucho más tiempo abierto y este es como el paso inicial en un proceso de aprendizaje, entre comillas, ¿sí? En la generación de una nueva sinapsis. Yo tengo glutamato, el glutamato me abre ese canal, entra calcio, entra por más tiempo y me da más fuerza. Pero ¿cómo se hace más efectiva una sinapsis? ¿Sí? Entonces no solo va a depender de eso. Primero tiene que cambiar de forma la espina. Entonces miren lo que tienen aquí al lado derecho. Tienen una espina más madura que tiene una forma de champiñón y, entre comillas, por regla general, se considera que en la cabeza de la espina hay más receptores para glutamato, que en el cuello de la espina hay más receptores para monoaminas, para neurotransmisores modulatorios, y en la base para los GABAérgicos. Entonces, recuerden que una neurona tiene receptores para para todos los neurotransmisores en general. Que sintetice uno solo o un cotransmisor es distinto, ¿sí? Pero ella tiene receptores para todos y entonces va a generar gradientes en la concentración iónica de acuerdo a si coinciden o no esas sinapsis. Pero si ustedes comparan esa espina del lado derecho con la de la izquierda, se dan cuenta que la cabeza tiene pues una extensión menor. Por lo tanto, le cabe más receptores de glutamato a la de la derecha que a la de la izquierda, en principio, ¿cierto? Ahora mírenlo de otra forma. Resulta que cuando se da esa potenciación a largo plazo, se da un intercambio en la síntesis de receptores. Entonces, el que se dé esa fuerza o esa repetición va a hacer que en la espina se expresen, por ejemplo, más receptores del tipo AMPA. Y ustedes verán que estos receptores se activan más rápido, o sea, con menor cantidad de glutamato ya se pueden abrir. En cambio, el de NMDA necesita más cantidad de glutamato, ¿sí? Y por otro lado, él se abre rápido y se cierra rápido, ¿sí? Entonces, él actúa, es más eficiente en la apertura y en el cierre. ¿Eso qué implica? Que si yo pongo ahora en esta espina más receptores AMPA, ¿qué pasa si yo le echo un poquito de glutamato acá? ¿Qué pasaría? Pues muchísimo más fácil sea la sinapsis y pues aprendizaje. Y el potencial de acción. Entonces más rápido se da el potencial de acción que si yo lo lleno de receptores en NMDA. Lo que pasa es que en inicio, o sea, para iniciar el proceso necesito más receptores en NMDA, ¿sí? Que necesitan más glutamato. ¿Y cómo se genera más liberación de glutamato? Pues si yo esa vía la fortalezco lo suficiente, ¿sí? O si me emocioné demasiado ante la situación, pues eso también se da en tanto a qué tanto se despolarizó X neurona y qué tanto glutamato salió. Entonces, lo que ocurrirá a largo plazo para hacer más efectiva esa sinapsis es que haya más receptores a la final tipo AMPA y que en la superficie de la espina haya más receptores para glutamato, de manera que si tengo, ahí medio me acordé de algo, lo tengo en la punta de la lengua y ¡tac! Llegué a la palabra, ya generé una sinapsis, o sea, se facilitó la sinapsis, que es lo que traduce esa potenciación a largo plazo, es facilitar la sinapsis y es lo que traduce un proceso de aprendizaje. Yo facilito la vía y recuerdo más fácil, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Esteban iba a preguntar otra cosa. Profe, sí, es que me llamó la atención eso que dijiste de la fuerza sináptica con la que, con la que ocurre un momento que marca a una persona y que pues influye de manera indirecta en su, o bueno, directa en su comportamiento conductual. Entonces quería preguntarte en los niños chiquitos, cuando tienen, pues, no sé, algún evento que los marque mucho, pero pues que igual ellos, pues por ser tan pequeños, no lo No hacen recuerdan. consciente. Ajá. Ah, O s- pero sí lo van pero- a recordar. O sea, puede que no lo recuerden am,
Es decir, puede que no sea una información explícita, ¿cierto? Pero en su comportamiento tú lo vas a ver de alguna manera. O sea, si tú analizas a ese niño, digamos que ese es mucho el sustento de los tipos de tratamientos no farmacológicos en psiquiatría y también en psicología, ¿sí? O sea, eso tú lo vas a ver en alguna parte del comportamiento de esa persona, a pesar de que no lo haga consciente, ¿sí? Pero la información está ahí. Ah, listo, profe, gracias. O sea, o en el modo de caminar o en el miedo que le tenga a cierta situación, pero que no lo pueda expresar, ¿cierto? O, entre comillas, no lo recuerde tan bien. Pero la información sí es fundamental en ese comportamiento, ¿sí? Entonces, claro, entonces ahí estamos hablando de esa fuerza sináptica que puede estar dada o por repetición, como les digo, que se puede fundamentar en la repetición, o también las emociones, pues acá juegan un papel fundamental. Estas espinas que tienen una forma más madura, ya, que es porque, como quien dice yo, fortalecí mucho esa vía. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho la neuro, pues probablemente aprenda más fácil que alguien que no les gusta. Y si ustedes luego van a leer alguna otra vaina sobre esto, lo van a entender mucho más fácil porque ya hay una vía y ya vamos a ver cuáles son los mecanismos básicos de aprendizaje, ¿sí? Que van a hacer que yo facilite el almacenamiento de esa información, ¿sí? Estas espinas difícilmente se revierten una vez ya generadas, ¿sí? Pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, que se revierta una espina de estas? Entonces veremos que todo es bueno en su justa concentración, por así decirlo. Si yo libero mucho glutamato acá, en esta espina, pero mucho, porque esta neurona se enloqueció y empezó a generar muchos potenciales de acción y a liberar mucho glutamato, pues ese glutamato en exceso, porque de alguna manera en este espacio extracelular yo tengo sensores de concentraciones de neurotransmisores, de concentraciones iónicas, ¿sí? Entonces, si esos sensores me están mostrando que tengo demasiado glutamato, pues lo que va a hacer es activar, ¿sí? Por ejemplo, enzimas a nivel extracelular, y esas enzimas cogen y cortan esta sinapsis de la otra, y cuando una sinapsis no está activa, con el tiempo, ¡pac!, se retrae, ¿sí? Entonces, lo que ocurre a largo plazo puede ser un proceso, ¿sí?, de atrofia, entre comillas, ¿no? Entonces puedo perder neuronas, puedo perder cantidad de neuronas. Inicialmente puedo perder sinapsis, luego puedo perder procesos dendríticos, ¿sí? Se da una poda de las dendritas y eventualmente una muerte neuronal, que es lo que ocurre en procesos de excitotoxicidad por glutamato, ¿sí? Entonces, todo es bueno en su justa medida. Miren que yo necesito el calcio o necesito el glutamato para generar estos procesos de aprendizaje, pero si tengo en exceso, pues también va a ser nocivo. ¿Listo? Entonces, ahora miremos los códigos neuronales, ¿sí?, y el papel de CA1 en el hipocampo, y obviamente el giro dentado cuando hablamos de memoria episódica, ¿cierto? Entonces miren que muchos de estos, del conocimiento de este tipo de células, pues fue dado a través de toda la investigación que llevamos, sobre todo en los últimos 50 años, que ha mostrado que hay células que responden como a claves, ¿sí? A eso se refiere neuronal clickets, que es como la clave. Cuando ustedes dicen lo tengo en la punta de la lengua, es la clave. Hay células que me sirven de clave para, a partir de allí, traer la información, ¿sí? Hay células que han sido demostradas que disparan de acuerdo a mi posición. Entonces, básicamente se forma como un mapa en la corteza entorrinal y en CA1, en su sinapsis con el subículo, ¿sí? Y de acuerdo a cómo yo me mueva,
dispara esta célula o dispara esta, ¿sí? Esto dio un premio Nobel recientemente, ¿sí? Por encontrar cómo disparaban estas células. No han sido evidenciadas morfológicamente, pero sí fisiológicamente. En qué momento o en qué circunstancia disparan. También hay células de concepto y células episódicas que responden a fonemas, que responden a conceptos, ¿sí? Y a la orientación. Entonces, acá yo les tengo un ejemplo para que entendamos cómo o cuál es la jerarquización de la información para aprender. Ustedes ahí tienen unas imágenes y podemos partir de lo general. ¿Qué tenemos en el A y en el B? ¿Qué hay de general? O sea, ¿qué es lo igual que tenemos en la figura A versus la B? Ivonne. Montañas, profe. Montañas. Sofía. Iba a decir que un paisaje con 3 montañas. Ajá. Bueno, en la otra hay 4, pero sí. Tenemos miren que aquí partimos de un concepto general y es que tenemos un paisaje y que en el paisaje hay montañas y hay un cielo. Pero luego, para aprenderlo o para recordarlo, yo necesito saber cuáles son las diferencias de uno de otro, ¿sí? Entonces, haz que en la imagen, bueno, realmente hay 4 montañas en ambas, pero en posiciones distintas. La intensidad de la luz es una, los colores del cielo es una en una foto, en una gráfica y en la otra es distinta. En la otra hay una sombra, entonces asumo yo que en la de la B de pronto está cayendo el sol y en la de la A no, o en la de la B va a llover. Ejemplo, ¿cierto? Igual en las fotos, miren que tienen muchas cosas parecidas, pero también tienen cosas que las hacen particulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que yo pueda entender eso? Esta imagen es la imagen clásica del hipocampo dibujada, hecha por Cajal, que está en el Museo de Cajal en Madrid. Entonces, miren ustedes, ¿cómo codifica en este caso el hipocampo? Solo vamos a hablar de esa información episódica, la dependiente del hipocampo. La codificación, para que yo aprenda, entonces va a partir de la generalidad. Y a partir de la generalidad yo tengo varias corrientes para aprender qué es lo específico, ¿sí? Entonces yo les estoy hablando hoy de hipocampo, pero la clase pasada también les hablé de hipocampo. Entonces hoy estamos hablando de procesos de aprendizaje, luego hablamos de receptores, hablamos de clasificaciones de la memoria y tipos de memoria, en fin. Entonces miren que lo general es memoria, lo particular es hipocampo, núcleos de la base, cerebelo, ¿sí? Y seguimos en la particularidad. Ah, bueno, entonces dentro de la particularidad está que la memoria episódica es del hipocampo, la de trabajo es del área 46 a nivel prefrontal y la procedimental es de los núcleos de la base del cerebelo, en fin, ¿sí? Entonces miren cómo yo de una información general voy particularizando igual como ustedes vieron en la imagen. Voy mirando cuáles son las características que hacen específico algo. Y así es que nosotros jerarquizamos cuando estamos aprendiendo. Puede ser que mañana alguien les diga, no, lo que la profe les dijo de las células del lugar es errado. Entonces, las células del lugar también se encuentran en la amígdala. Entonces, ustedes ya saben cuáles son las células del lugar, dónde fue que las encontraron y con qué información está relacionada con la memoria y con la orientación. Que ahora ya no están en tal parte, sino también en tal otra. Entonces yo adiciono algo, una característica a esa generalidad o la quito, ¿sí? Entonces miren que nosotros aprendemos de la generalidad y luego vamos diferenciando y eso define varios patrones, ¿sí? Que ya les voy a hablar de ellos. Dentro de ese procesamiento espacial. Entonces miren que de eso han salido muchas teorías y muchas simulaciones para tratar de identificar cuál es el proceso, ¿sí? En el cual estas neuronas se están relacionando. Entonces, ustedes recuerdan que tenemos unos
el circuito, ¿cierto? Del giro dentado a CA3, de CA3 a CA1, de CA1 al subículo y de ahí para la corteza entorrinal y el fornix, ¿cierto? Entonces, en este modelo de Mars se habla de modificaciones que pueden ocurrir en CA3 y estas a su vez en CA1, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros partimos, o sea, hay unos patrones de complemento y otros de terminación y hay otros de convergencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el patrón de convergencia en estas imágenes que vimos? ¿Qué es lo general? Que hablamos de unos paisajes y que hay montañas. Ahí no hemos llegado a lo particular. Esto está definido por una codificación en las áreas multimodales, ¿sí? Que ustedes ya vieron. También hay formas de complementar o de completar esa información, ¿sí? Esos patrones de terminación. Entonces, ustedes han visto ejemplos que les ponen un texto y al texto se le omiten partes de las palabras, ¿sí? Y ustedes leen de corrido como si la palabra estuviese completa, porque además lo están ubicando. Entonces, bueno, estamos hablando de emociones. Entonces, si me ponen la A y la M, yo asumo que lo que dice ahí es amor, ¿cierto? Si me ponen la C, la A, la R y la I, yo asumo que es cariño, ¿cierto? Porque estoy partiendo de algo general y voy completando lo que hay allí. Entonces, miren que estas son bases relacionadas en la forma que nosotros estamos aprendiendo y a partir de aquí, dentro de ese procesamiento espacial que ya vemos, ya hablaremos, entonces también hay patrones de separación. Entonces el patrón de integración o de convergencia, también lo podemos llamar así, paisaje. ¿Cuál sería el patrón de separación? Que acá hay 3 montañas y acá hay 2. Que acá el cielo está gris y acá está claro. ¿Sí me entienden a lo que me refiero con esto? ¿A cómo se facilita el aprendizaje a partir de estos patrones? Sí, profe, una pregunta. Todos se tienen que dar al tiempo, o sea, primero hacemos uno y ya después el otro y así, ¿cierto? ¿De eso se trata? Bueno, normalmente siempre tenemos una generalización de todo, ¿sí? Sin la generalización tú no puedes llegar a la separación, ¿sí? No puedes llegar a lo específico sin entender el contexto. Entonces, una vez tú comprendes ese contexto, ya puedes separar más fácilmente la información. Ejemplo, si ustedes están en la nebulosa cuando hablan de sistema nervioso central, pues mucho menos me van a entender qué es el hipocampo, ¿sí? Que ya sería lo particular dentro de esa información. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, yo tengo que identificar que esto es un paisaje para luego saber cuántas montañas hay en cada uno y por qué es que son diferentes. ¿Quién más iba a preguntar algo? ¿Nadie más? Entonces, miren que John O'Keefe, que fue el que describió las células del lugar, se ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología, y los Moser, una pareja de esposos, ellos identificaron otras células que son las células del lugar. Entonces, las células en celda. Entonces, ¿qué encontró Keefe? Él encontró que en CA1 y en el subículo hay unas células que disparan de acuerdo a cuál es mi posición en el espacio. Si yo estoy acá como el muñequito del rojo, ¿cierto? Estoy viendo, por ejemplo, en este caso, en la torre un reloj. Dispara esta neurona que ustedes tienen aquí. Entonces son neuronas específicas en CA1 que disparan porque estoy en esta posición. Pero si me muevo hacia adelante, ella deja de disparar y empieza a disparar esta otra, señalando que cambié de posición y que me fui hacia adelante. Estas células entonces son fundamentales para la navegación, ¿sí? Entonces, ejemplo, ustedes van a un centro comercial
Y en el centro comercial, ustedes parten de una generalidad. El centro comercial fulanito tiene el parqueadero subterráneo, ¿cierto? Ustedes ya aprendieron eso. Cosa de que si siempre van al centro comercial, pues se van hacia abajo, ¿cierto? Porque es subterráneo. Ahora, luego ustedes aprenden algo dentro de esa generalidad y es que las escaleras hacia el cine están a la izquierda y las escaleras hacia el supermercado están a la derecha. Entonces, de acuerdo a mi necesidad, parqueo en una o en la otra, ¿cierto? Eso se aprende, pero para que ustedes ubiquen, deje el carro en este lado o en el otro, ¿cierto? Entonces, si lo dejaron, resulta que fue a mercar, entonces probablemente esté más hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿cierto? Y allí hay unas columnas, todas con letras, y para yo saber en qué parte del carro, pues probablemente, pues ahí sí me pierda más fácil. Pero si yo empiezo a ir a ese centro comercial 5 veces por semana, pues eso ustedes ya lo van a hacer casi que mecánicamente y se van a orientar súper fácil. Si fueron una vez y volvieron a los 3 años, pues les va a costar más trabajo. Pero en cada uno de esos momentos tiene unas células que les ayuda a orientarse, entonces esto es navegación, sí, espacial. Y ustedes eventualmente pueden memorizar toda esa circuitería y miren que como la conservación de estas células predomina también en su vehículo, por eso es que al paciente HM pues igual se podía orientar porque él perdió fueron los 2 tercios anteriores, ¿ven? Por otro lado, hay otro tipo de orientación que depende más de la corteza entorrinal, que fue lo que encontraron los Moser. Entonces básicamente allí ustedes ubican como unas celditas, ¿sí? Puede que yo no sepa cuál es el oriente, occidente, el norte y sur, puede que nadie me lo haya enseñado, pero ustedes sí saben qué es delante, qué es atrás, qué es al lado y qué es al otro lado, ¿sí? O al lado derecho o al lado izquierdo, eso sí lo saben. Resulta que esas células en celda les ayudan a orientarse de acuerdo a eso. Si lo que yo tengo es delante, atrás, oriente, occidente. Obviamente hay claves espaciales que me ayudan a esto. ¿Sí? Entonces, si tengo una columna acá, una casa allá, al frente tengo una iglesia, esas son claves externas que me ayudan a orientarme. Pero hay claves internas y eso implica que se está recibiendo información también vestibular que les ayuda a saber cuál es la orientación de la cabeza. Ivonne, ¿vas a preguntar algo? Sí, profe, que por ejemplo una persona va a un lugar, no vuelve en 3 años y tiene que volver, se sabe el recorrido perfecto, pero hay personas que tienen como menos retentiva, eso es por la cantidad de células que tendría o como que tiene más desarrolladas ciertas sinapsis, o cómo es. No necesariamente. Muchas veces es la atención. Bueno, la gran mayoría de veces es la atención. Es la explicación también de por qué puedo aprender más por lo que escucho o por lo que veo. ¿A qué le estás dando más atención de esa información? Si tú fuiste a ese centro comercial, pero eso no es algo importante para ti, ¿sí? Lo importante era lo que ibas a hacer o con quién te ibas a ver, pues probablemente eso no lo pasaste, ¿cierto? Si, por ejemplo, tú no eras la que iba conduciendo el carro y la que no es responsable del carro, ¿cierto? Entonces, pues le vale un pito el que debe saber el que va manejando, ¿cierto? Y entonces vos no le paras bola a eso y vas al centro comercial y salir. Pero si la siguiente vez vas tú conduciendo y eres la que tiene que responder a ver dónde está el carro que no me pierdo, ¿cierto? Entonces ya vas a tener más tu atención a todas esas claves que hay en el ambiente que te van a permitir ubicarte. Entonces aquí hay una intención, una emoción y obviamente todo esto va a focalizar tu atención en esos aspectos. Pero si en este caso no era tu interés, seguramente no. ¿Sí? Entonces, si el bebé no es tuyo, no es tu hijo, probablemente no le pongas tanta atención al sitio donde está, pero si eres la tía o la amiga, o probablemente no tengas atención a ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, todo va a depender de la emoción y por ende de la atención que tú le pongas a eso que vas a hacer, ¿sí? No de si eres o no más inteligente, si hay más o no sinapsis, no. O sea, la atención y la emoción acá es fundamental para que se generen esos circuitos. ¿Listo? Profe, gracias. Listo.
Entonces, miren que acá hay unas condiciones de remapeo. ¿Para qué me sirven el remapeo? Pongámoslo en términos de orientación. Entonces, si ustedes van caminando hacia el centro comercial, luego van en carro, luego puede que usen vías distintas, ¿cierto? En todos estos casos, uno se empieza a hacer un mapa de cuál es la ubicación de todas las cosas, de la casa acá, el supermercado acá, y ustedes se hacen un mapa mental, entre comillas, de cuáles son las posiciones. Resulta que hay un bloqueo en algún lado y les tocó tomar una vía alterna, ¿sí? ¿De qué se parte para generar la vía alterna en este proceso de orientación que también se aplica a otro proceso de aprendizaje? Pues que yo parto de lo general. Entonces, lo general es que el sitio para donde voy queda en Cali, ¿cierto? O que el sitio para donde voy queda en el sur o en el oriente o en el occidente, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces, de esa generalidad yo busco, bueno, entonces si voy para el sur, puntos que me ayuden a orientarme allí. Bueno, por acá queda Cosmocentro, por acá la Plaza de Toros, ¿sí? Más allá queda la Fundación Valle del Lili, por acá encuentro tal centro comercial y de acuerdo a eso, entonces si yo me meto por esta, miren que ustedes parten de un patrón general para generar otro mapa para llegar al mismo punto. Sí, lo mismo ocurre en el aprendizaje. Yo a ustedes les estoy hablando hoy de hipocampo, puede que mañana les digan el hipocampo desapareció en humanos, ¿cierto? Entonces ustedes por lo menos saben que el hipocampo está en el sistema nervioso central y ahora lo voy a sacar, entre comillas, ¿no? Estoy generando cambios dentro de ese aprendizaje, pero sigo usando los mismos elementos con los que aprendí, por eso es mucho más fácil, ¿sí? Para hacer ese remapeo yo vuelvo a un patrón general y vuelvo a un patrón de separación. ¿Sí es claro, chicos? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a los engramas o a las huellas de memoria. ¿De dónde parte todo esto? Entonces, no podemos decir que haya una sola zona en el sistema nervioso. Aquí se almacena la memoria, porque es que no es un almacenaje, son circuitos, ¿sí? ¿Y de dónde parten? Depende de dónde esté mi atención. Si yo le pongo más atención a lo que veo o a lo que escucho, probablemente por ahí empezará mi proceso de aprendizaje, o si lo que yo toco. Entonces, obviamente la persona que no ve, pues probablemente su relación de aprendizaje la iniciará a través de lo que escucha o de lo que toca y tendrá mayor atención hacia esos sentidos. Esa información se recluta y van a ser las claves para que el hipocampo, a través de esas células claves, ¿sí?, genere un circuito. ¿Cómo? Entonces, de ahí, de esas áreas, primaria o secundaria, visual o auditiva o somatosensorial, ¿cierto?, va a generar una sinapsis hacia el hipocampo. Recuerden cómo es la vía que describimos, ¿cierto? Y de ahí del hipocampo, entonces, acuérdense que llegará por la vía perforante, de ahí llegará al giro dentado, del giro dentado a CA3, de CA3 a CA1, de CA1 al subículo y de ahí saldrá la corteza entorrinal, el fornix y de ahí hacia adelante. Miren que todo lo que les estoy describiendo son circuitos, ¿sí? Y ahí empieza la potenciación a corto plazo. ¿Cómo eso pasa a largo plazo? Pues ya se va consolidando en áreas neocorticales, en la corteza prefrontal, y ahí estamos diciendo que del tálamo pasa al giro del cíngulo y del giro del cíngulo a áreas prefrontales, ¿sí? Y esa información se hace mucho más estable. Por eso es que la memoria reciente, la de corto plazo, está más relacionada con el lóbulo temporal y la memoria remota o la memoria que ya está consolidada en el plazo está en áreas neocorticales, o sea, los circuitos se van más hacia allá. Yo parto con, digamos que eso que tengo en la puntita de la lengua, ¿sí? Me ayuda a recapturar la información y en general sí va partiendo del hipocampo. Pero el resto de información está ahí en corteza prefrontal. Por eso el paciente HM
podía conservar esa información remota porque ya estaba en áreas neocorticales y el aprendizaje nuevo sí se le dificultaba. Cuando eso, pues respecto a lo que yo voy aprendiendo de mi espacio, ¿cierto? Cuando hablamos de memoria episódica, recuerden que me estoy refiriendo a sucesos donde yo me oriento espacialmente y voy contando qué hay alrededor de eso. Cuando hablamos de esa memoria semántica, tenemos que partir de un proceso de semantización, ¿sí? Como todos esos conceptos que yo tengo, los voy integrando y los voy almacenando, y en la medida en que los almaceno también los integro a mi discurso. Ejemplo, el discurso de ustedes hoy es muy distinto al discurso que tenían cuando estaban en 11 en el colegio, ¿sí? Ahora ya tienen mayor cantidad de palabras para referirse a algo, pueden hacer más analogías, ¿sí? Usar más metáforas de acuerdo a algo, de acuerdo a esto que están aprendiendo en cada una de sus asignaturas. Entonces, miren que aquí ustedes van integrando información, le van dando un significado y le van dando un norte. Esto también es una información que en gran medida depende del hipocampo. ¿Ahí vamos bien? Entonces, yo memorizo fonemas, aprendo fonemas, también de acuerdo a la emoción, a la repetición, y lo voy integrando a mi lenguaje. ¿Quedamos claros hasta ahí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Entonces, miren este ejemplo de memoria a corto plazo, que era lo que les había hablado del MASH, ¿sí? El jueguito. Entonces, ustedes aquí tienen este jueguito. Miren, 1 y 2, ¿sí? Yo necesito ubicar, empiezo a abrir estos cuadritos a mirar cuál se parece a cuál, ¿cierto? Imagínense pues que esto es un cocodrilo, realmente no sé qué es, ¿sí? Entonces, luego lo cierran. Miren que acá voy en cuestión de segundos. Y resulta que abrí este y luego abrí este. Entonces, si abro los dos, entonces ya hice el match, ¿cierto? Entonces, yo ahí aprendí rápidamente que en el cuadrante superior izquierdo está un cocodrilo y en el cuadrante superior derecho, inferior derecho, está el otro. Entonces, hago el match. Seguramente en 10 minutos ya eso se me habrá olvidado. Y es información que de alguna manera tampoco en este caso me fue útil, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo uso el mismo jueguito todos los días de la semana sin cambiar lo que hay atrás? Pues yo ya me sé de memoria que este es igual a este, ¿sí o no? Que este hace match con el de la otra esquina. Entonces voy a ser más efectivo en mi respuesta. Entonces yo ya sé que este va con este, punto. ¿Sí? No necesito esperar tanto tiempo. Pues miren que ese es un ejemplo en que hay una efectividad en la sinapsis. Y lo hice por repetición. Yo varios días haciendo el mismo juego ya me di cuenta de la ubicación. Ahí yo pasé de una memoria a corto plazo para una memoria a largo plazo. ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Si yo no usara esa información, solo la hice para resolver esa pequeña tarea, pues probablemente luego se me olvide. O a los 15 o 20 minutos, pues se me olvide. Y va a depender de qué tan variable sea la ubicación de estas imágenes aquí. Entonces, miren que ahí ustedes ven la diferencia de una memoria a corto a una memoria a largo plazo, de lo que implica la repetición, ¿sí? Y lo que implica dentro de ese proceso de aprendizaje. ¿Ustedes cómo supieron que este es igual a este? Pues porque partieron de algo general. Pueden que todos sean cocodrilos, ¿sí? Pero hay un cocodrilo con una mano así, la otra pata de otra forma. Y entonces ahí ustedes están partiendo de lo particular, de lo general, a encontrar la particularidad y a fijarse más en las manitos para saber cuál es igual a cuál. Entonces ahí ustedes también se dan cuenta de cómo es que se aprende de ese patrón general a ese patrón singular. Y muchos de esos son los mecanismos que ustedes van viendo en cognición para aprender. Aquí ustedes ven esos circuitos que les hablaba, de esas huellas de memoria. Miren, la información parte de un área visual, ¿sí? Un área somatosensorial va al hipocampo y después sale esa información
hacia el hipotálamo, del hipotálamo al tálamo, y miren que pasa el giro del cíngulo y áreas prefrontales, y de esa manera es que se dan todos esos circuitos que van a definir los engramas. Natalia creo que iba a preguntar algo. Profe, una pregunta con respecto pues a lo del match. Para generar esa memoria a largo plazo, ¿se tendría que quedar entonces cada tarjetica en el mismo lugar? Claro, si tú empiezas a hacer variaciones va a ser más difícil aprender. Ujú. Ah, listo, profe. Gracias. Va a ser más difícil predecir. Entonces, para que finalicemos, ¿qué pasa con el olvido? Pues hay otro mecanismo que ha sido definido, pues, o ha sido simulado electrofisiológicamente, y es la depresión a largo plazo. Hay ciertas potenciales que pueden hacer, que pueden ser tan fuertes, que también puede llegar a ser como una emoción, ¿cierto? Que hacen que la sinapsis se pierda, ¿cierto? O sea, que se retraiga. O sea, que yo, entre comillas, y se los voy a hipotetizar, liberé tanto glutamato que esa espina terminó revirtiendo. Ese es un ejemplo, ¿sí? Pero también podemos decir que los mecanismos de olvido son muy similares a los del aprendizaje, o son los mismos, ¿sí? Entonces puede ser por una fuerza sináptica tan alta que me ayuda a deprimir la espina, o también puede llegar a ser que por no repetición, por no uso, entonces se pierda. Si ustedes esta información que están viendo ahora no la van a volver a usar porque ustedes van a estudiar cardiología, ¿cierto? Entonces, pues necesitarán lo básico del funcionamiento y perderán mucho de esta especificidad que están viendo hoy. O si ustedes dejan de ver un rostro por muchos años, probablemente perderán el detalle y la identidad de ese rostro en 10, 20 años, porque no la volvieron a ver, entonces no usan esa misma vía, ¿sí? Entonces los mecanismos son básicamente los mismos. O otros mecanismos que también se usan en psiquiatría, una connotación distinta al contenido de lo que estoy aprendiendo. Entonces puede ser, yo les pongo el ejemplo con el que yo tenía pavor a los perros porque en algún momento vi que un perro mordía a un niño, ¿cierto? Y vi la sangre y toda la cosa y eso fue terrible. Entonces, resulta que después decidí tener un perro, ¿sí? Antes le huía a los perros y miren que mi actitud estaba condicionada con cuando el perro ladraba. Entonces me daba taquicardia, me ponía pálida, huía, mejor dicho, salía corriendo. Pero en la medida en que me empecé a exponer y a darle una connotación distinta al perrito, que era mi amigo, que lo quería, tener más afecto y más afecto por otros animales, fue cambiando la forma en que yo veía la experiencia. Entonces puedo olvidar más fácil eso a través de un significado distinto que le estoy dando a ese contenido. ¿Ven? Entonces estas son muchas de las técnicas que se usan cuando se quieren generar cambios en lo que me produce una situación, ¿sí? Dándoles un contenido, un significado distinto a ese contenido, perdón. Y cuando imaginamos es básicamente lo mismo. Yo no puedo imaginar lo que no he vivido, ¿sí? Así no sea consciente. Muchas veces ustedes dicen, no, pero es que yo me soñé con algo, y ahí también vamos, no podemos soñar lo que no hemos vivido, ¿sí? Yo no puedo soñar algo que no he experimentado. Ustedes dirán, pues que yo no lo he experimentado. ¿Está seguro? Hay información de la cual usted no es consciente, pero que la captura, ¿sí? Constantemente ustedes están moviendo sus ojos, ¿cierto? Para ubicarse espacialmente. Esos movimientos arcaicos les ayuda a ir capturando lo de cada momento y generarse un espacio, ¿cierto? Y una memoria de ese espacio, para que cuando luego giren, pues usted sabe que acá hay una columna, la vio, no fue consciente, pero luego usted no va a girar para darse contra la columna, ¿cierto? Entonces, yo constantemente estoy sensando ese medio, me estoy orientando, respondo a eso
A veces puede no ser consciente, pero yo no puedo imaginar lo que no ha sido experimentado y mucho menos soñar. Mi actividad onírica va a depender de eso que he experimentado y eso que he ido almacenando. Por lo tanto, todo este proceso de mnésico que hemos visto es fundamental para crear nuevas cosas. ¿Por qué? Porque es que de la imaginación depende que yo pueda, ¿sí?, dar un paso más allá. ¿Sí? Siempre que ustedes, con las experiencias que tienen, ustedes pueden ir un poco más allá todos los días, ¿cierto? Para eso sirve la imaginación. Sí, Ivonne, ¿qué ibas a preguntar? Profe Isabela, una preguntita. Ah, Eh, por ejemplo, pues las fobias. Las fobias normalmente aparecen por trauma, ¿cierto? ¿Es posible que esas fobias aparezcan sin necesidad de un trauma? Pues es que a veces tú lo puedes experimentar, pero lo puedes experimentar a través de, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ahí me refiero a mí no me mordió el perro, ¿sí? Yo vi que mordió a otro, directamente yo no lo experimenté, ¿sí? Pero con eso fue suficiente para generar esas emociones en mí. Entonces eso puede ocurrir, por ejemplo, viendo tele. Pues yo he visto tantos desastres aéreos que ya hice un concepto de que subirme a un avión me va a matar a pesar de que que nunca me haya accidentado, ¿sí? Pero el ver toda esta información me generaron esos miedos. Entonces, no quiere decir que directamente muchas veces yo experimente, ¿sí? Eso, lo experimenté de manera indirecta y generé un concepto alrededor de eso. ¿Más o menos eso es a lo que te refieres o no? Sí, profe. O sea que no importa si es directa o indirectamente el trauma, eso te va a causar la fobia. Claro, exactamente. O sea, muchas veces no lo tienes que vivir, ¿sí? De todas maneras lo estás viviendo mediado por, pero sí lo estás viviendo, ¿no? Realmente. Entonces, claro, de acuerdo a eso, tú le das una connotación a esa información y te va a generar unas emociones. ¿Quién me iba a preguntar? Listo, gracias, profe. Listo. ¿Quién más? Juan José. Profe, una pregunta. Digamos, hablando sobre la amnesia, es una pérdida temporal de la memoria, ¿cierto? Ujú. Digamos, ¿cómo influiría una subida drástica de la presión sobre la memoria? Porque yo conozco un caso de una persona que se le subió la presión como hasta 190 y en el momento que se le subió la presión, se le olvidó todo, se le olvidó el nombre de la hija, se le olvidó eventos importantes, el nombre de la nieta, cosas así, pero solo fue durante el momento que tuvo la presión alta. Ya, pero no fue un accidente cerebrovascular. O No, sea, profe. no le encontraron nada más. Bueno, No, lo no que pasa fue es que eso ningún daño. obviamente, o sea, el aumento de la presión arterial también va a subir, va a alterar la perfusión cerebral, ¿sí? Y acuérdense que la perfusión cerebral, ¿sí?, es fundamental para el funcionamiento neuronal. Si tú tienes alteraciones en la perfusión, pues tanto el oxígeno como la glucosa que le va a llegar a esas células disminuye y de acuerdo al área que esté siendo más susceptible, pues se pueden generar problemas, ¿cierto? Entonces se puede generar problemas en la memoria, se puede generar problemas en la respuesta motora, en fin, ¿cierto? Entonces puede ir asociado, ¿cierto? O sea, no solo puede ser el aumento de la presión, que
genera alteraciones en la perfusión, pero también puedes tener, por ejemplo, un ictus, ¿cierto? Transitorio se resolvió, pero también una zona donde disminuyó la perfusión. Entonces, de acuerdo a las zonas cerámicas, les había dicho que el hipocampo es una zona supremamente susceptible a la hipoglicemia y también a la hipoxia. Entonces, también lo vemos en trauma craneoencefálico. ¿Sí? Un paciente que haga desaceleración y aceleración puede tener elongación en estos axones sin ruptura y tener amnesia del episodio, ¿sí? A pesar de que estén conscientes. Tú lo ves consciente, pero no se acuerda de lo que pasó en ese momento. Entonces ahí tienes dos ejemplos. Un tercer ejemplo también puede ser la onda de cortisol que ocurre cuando tú tienes por ejemplo, un accidente o has pasado por algún susto, ¿cierto? Aumentan los niveles de cortisol y ese cortisol que llega a nivel central parece que también suprime estas sinapsis, ¿sí? Transitoriamente y es compatible también con la amnesia del episodio, ¿sí? Entonces miran que pueden haber muchas razones, pero sí puede ocurrir. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, para que terminemos esta clase, esta partecita de la clase, aquí yo les traigo una parte que me gusta mucho de 100 años de soledad, se las voy a leer y ahí ustedes interpretarán qué realmente es la memoria. No sé si se vieron la película que les dije. ¿Se la vieron? Sí, señora. Sí, sí, profe. Ah, bueno. Entonces eso está muy relacionado con lo que dice este fragmento. Se los leo. Cuando José Arcadio II despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable, dispuesto a dormir muchas horas a salvo del terror y del horror. Se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón salvo el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño y su misma consistencia de espuma petrificada. Y quienes lo habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. La versión oficial, 1000 veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse. No hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba. En previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales. Esta última parte de seguro que fue un sueño era la respuesta que daban en ese momento los militares cuando la gente iba a preguntar por sus familiares que no aparecían y que los habían asesinado en la plaza. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Realmente esta presentación, esta parte la tengo hace más de un año, así que no es nada relacionado con la actualidad, pero lo que les intento mostrar aquí es que la verdad es subjetiva, ¿sí? Que probablemente lo que ustedes ven, de acuerdo a la atención, que para cada uno es distinto a lo que yo le pongo mi atención, pues yo capturo una información y que eso puede ser muy distinto a otro. Entonces habrán cosas generales que se compartan, pero lo específico se puede perder y puede ser para unos y distinto para otros. Ejemplo, si a 5 de ustedes los roban en una esquina, y luego yo los entrevisto de manera separada, habrán patrones de integración. Ejemplo, lo robaron al mediodía. El ladrón era alto.
¿Qué más pueden? Lo robaron en la esquina tal, en la ciudad tal. Eso fue lo general, pero si yo les pregunto de qué color era la ropa del ladrón, unos me dirán una cosa, el otro me dirá otra, de qué color eran los ojos, ¿sí? Entonces ahí yo empiezo a tener diferencias. Alguno dirá, no, tenía un arma, el otro no, era un cuchillo, ¿sí? Y esas diferencias están dadas por mi atención. ¿A qué le di yo mi atención en ese instante? Entonces miren que las verdades pueden ser subjetivas y a eso súmenle los mecanismos cuando esas verdades terminan siendo muy dolorosas a nivel psíquico, ¿sí? Entonces si son tan dolorosas como en el caso de Memento, ¿cierto? Yo puedo confabular acerca de eso, ¿cierto? Para disminuir ese dolor. Entonces, en este caso, la paciente no murió. ¿De qué fue que murió? Por una sobredosis de insulina. Finalmente, señora. que ya no me acuerdo. O sea, dada por el esposo, sino que man se creó toda una historia para darle significado a su vida de que alguien había matado a la esposa y no era él, sino otro. ¿Sí? Miren que él tenía unos tatuajes que unos indicaban cuál era la verdad y los otros cuál hacían parte de una historia que inventada, de una mentira, ¿sí? Entonces ahí ya les di la respuesta de más o menos de una de las interpretaciones de la película, ¿no? Entonces la verdad termina siendo muy subjetiva y depende de quien la haya vivido. Y por eso, como ustedes ven aquí en este texto, muchas veces una mentira, cuando se repite muchas veces, termina convirtiéndose en verdad. Para ustedes esta es la muestra de la masacre de las bananeras que describió acá muy bien Gabriel García Márquez y que fue obviada por muchos años en el gobierno, ¿sí? Incluso en las instituciones educativas era un tema vetado para hablar y realmente esto no había sucedido y la verdad apenas la empezamos a conocer ahora. Entonces miren cómo este también es un mecanismo del olvido, ¿sí? Cambiarle la interpretación a algo, cambiar los eventos y repetirlo muchas veces. ¿Listo? Entonces los mecanismos de la memoria son los mismos mecanismos para olvidar. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Chicos, No, profe, claro. bueno, ahí tienen mucho más de dónde cortar para cuando quieran buscar más información. Bueno, entonces, con ustedes se me fue más tiempo en esta parte. Vamos a hablar de la generalidad de los neurotransmisores y lo que nos falte, pues lo seguimos en la siguiente clase. Si de esto no hay más preguntas, entonces hablemos de los neurotransmisores, ¿sí? Como fundamento de las sinapsis químicas. Recuerden que hablamos de diferentes tipos de sinapsis al inicio del curso. La clasificábamos de acuerdo a si había un elemento que mediaba nuestra comunicación. Entonces, si hay una sustancia química, la llamamos sinapsis química. Si lo que encontramos es un poro entre dos membranas, en este caso con exones, hablaremos de una sinapsis eléctrica. ¿Por qué pasar de una a la otra? Bueno, biológicamente pueden presentarse muchas explicaciones. Una sinapsis eléctrica es del todo o nada, ¿sí? Y genera una despolarización en masa que de acuerdo a la evolución pues será funcional en algunos casos, pero en otros no. La mediación por un químico, en este caso, el neurotransmisor, va a permitir respuestas variables. Entonces ya no va a ser del todo o nada, excito o inhibo. Ya también incluimos la palabra modulo la sinapsis, es decir, puedo promover que se genere un potencial de acción o puedo promover la inhibición. Y a eso súmenle otra cosa, no lo pongan solo en términos de generar efectivamente el potencial de acción y en concentración iónicas. Pongámoslo en hacer efectiva una sinapsis, es decir, puedo poner más receptores en la membrana postsináptica para hacerla más efectiva.
puedo movilizar más rápido mis vesículas sinápticas a través de fosforilar más los microtúbulos para el transporte axonal. Puedo promover la expresión de ciertas proteínas, más receptores. Puedo promover la apertura de canales de calcio. Entonces aquí ustedes ven una cascada metabólica dentro de esa neurona que puede hacer más efectiva en una sinapsis y que me puede modular la respuesta. Entonces por eso no hablamos del todo o nada cuando incluimos un neurotransmisor. ¿Qué implica tener un neurotransmisor? Que necesito sintetizarlo en algún tipo de célula, que necesito eliminarlo en el momento adecuado, que necesito meterlo en vesículas para que se libere, ¿sí? Y necesito un receptor para que lo identifique y se genere la señalización a nivel intracelular. Entonces aquí ustedes ven los dos tipos Profe, no está de... compartiendo pantalla. Ah, por Dios. Espérenme un segundo. Ya. ¿Ahora sí están viendo? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces, miren ustedes que en la imagen aprecian la vesícula sináptica con el neurotransmisor, ¿sí? Y la liberación de ese neurotransmisor en el espacio sináptico. Recuerden que esto es un espacio, entre comillas, virtual, bolsillo, como le quieran llamar, pero no es ni que sea hueco, ¿sí? Ni que esté lleno de líquido. Acá ustedes tienen una solución más coloidal y tienen algunas proteínas que integran, que enlazan una membrana con la otra, la pre y la postsináptica, sin fusionarlo, ¿sí? Y van a tener que esa sinapsis normalmente está aislada. ¿Por qué hay que aislarla? Porque es que la señal, como cualquier otro tipo de comunicación, tiene que ser específica. Si no es específica, se vuelve ruido, ¿sí? Y para que sea específica, necesito que se libere en el momento adecuado, se recapture en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, el neurotransmisor se libera y debe actuar en un receptor que puede ser ionotrófico o metabotrófico. Entonces, para que esté limitado temporalmente, tiene que o recapturarse, como ustedes ven aquí, se recaptura el neurotransmisor, o debe unirse a un receptor para ese neurotransmisor, pero que está en la membrana presináptica, es decir, un autorreceptor, que va a hacer que se limite la fusión de más vesículas, entonces se libera menos neurotransmisor, o que puede ser recapturado por las células gliales, ¿sí? O que puede ser inhibido o catalizado por una enzima, y una vez degradado, pues ya no va a generar una acción en los receptores. Entonces ahí ustedes ven todas las formas en la cual esa señal es específica. Y aquí con los dos tipos de receptores. El ionotrófico abre directamente un poro, un canal, por donde va a entrar o salir iones, sean cationos o sean aniones, ¿sí? Y eso va a redundar en cuál será el potencial de membrana de esta célula, ¿sí? Y por otro lado, los receptores metabotróficos, que contrario al otro, van a tener una respuesta un poco más tardía, depende de proteína G, y la vía va a actuar más a nivel intracelular de manera anabólica o catabólica, ¿cierto? Ya veremos qué es eso a través de toda una vía de señalización, que también ya hemos hablado un poco de eso. ¿Cómo se define un neurotransmisor? Ya habíamos dicho varias cosas. Uno, que la sustancia pues sea sintetizada por un grupo de neuronas, ¿sí? Y para que esas neuronas lo sinteticen, pues necesitan poder capturar el sustrato y tener las enzimas para degradarlo, para sintetizarlo, perdón, ¿sí? Lo otro, pues deben generar localizarse regionalmente. Entonces ustedes ven, las células dopaminérgicas están en la sustancia negra compacta y en la BTA. Las células glutamatérgicas las encuentro en la corteza cerebral, bueno, y en otras regiones, pero en general son las piramidales, ¿sí? Algunas espinosas que vamos a tener allí.
Si son GABAérgicas, pues ahí encontramos las células en candelabro. Bueno, son un tipo específico de células, las que lo sintetizan. Por otro lado, deben existir los mecanismos de liberación. ¿Eso qué implica? Que en algunos neurotransmisores, porque no serán en todos, está el mecanismo de liberación mediado por vesículas. Es decir, que sea sensible a la entrada de calcio y que ese calcio permita la fusión de la membrana de la vesícula y la membrana presináptica, ¿sí? Pero también tenemos otros que no dependen de vesículas, por ejemplo el óxido nítrico, pero ese actúa, digamos que más por difusión, ¿sí? No necesita aquí específicamente pues una vesícula para esa liberación. Deben existir obviamente receptores, pues si está el neurotransmisor tiene que haber un receptor que puede ser ionotrófico o metabotrófico, ¿sí? Y por otro lado tiene que existir el mecanismo de hidrólisis para garantizar que el mensaje sea limitado temporalmente, ¿sí? Entonces, se tiene que inactivar por algún lado ese neurotransmisor. ¿Qué deben saber ustedes de los neurotransmisores en general? ¿Dónde están? ¿Qué neurona los sintetiza? ¿Sí? ¿En qué parte del sistema nervioso? ¿Cuáles son los receptores y cuál es la acción postsináptica? En la tablita, en el taller que yo les mandé, la idea es que ustedes hagan eso, ¿sí? Que ustedes, de acuerdo a los fármacos que hay allí, miren si es un agonista, si es un antagonista y de qué receptor, ¿sí? Para cuál neurotransmisor y cuál sería el efecto. Esa es una forma en la que pueden hacer, digamos que la más específico y la información y lo puedan asociar pues a algo que ustedes verán en sus prácticas. Entonces hablemos de catecolaminas específicamente, derivadas de la L-tirosina, ¿sí? Necesito, este es el sustrato sine qua non para la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces parto de la L-tirosina, ¿sí? Para que se convierta a L-dopa necesito de la tirosina hidroxilasa y de L-dopa para que pase a dopamina necesito de la dopa de carboxilasa. Estos nombrecitos se los tienen que saber, ¿sí? Les va a ayudar mucho en farmacología. Ahora, para obtener noradrenalina, entonces necesito dopamina como sustrato y dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Para la síntesis. Y para la adrenalina o epinefrina, es lo mismo, ¿sí? Necesito la feniletonolamina N-metiltransferasa, ¿sí? Estas serían las enzimas fundamentales para esos procesos. Aquí ustedes tienen toda la vía metabólica, no me voy a enfocar mucho en ella para que podamos avanzar un poco más. Entonces, aquí ustedes ven todo el proceso en el cual el neurotransmisor se empaqueta en el aparato de Golgi, ¿cierto? En vesículas y esa vesícula viaja por transporte axonal y los microtúbulos a la terminal. Ojo, aquí siempre hablamos de reciclaje. La vesícula no se pierde. Si se libera el neurotransmisor, luego la vesícula se recicla y luego a través de transportadores se vuelve a llenar de neurotransmisor. Esto para evitar la necesidad de hacer transporte, ¿sí? O sea, obviamente si se acaba el pool de vesículas de aquí, pues ahí sí necesitaré usar este transporte y aumentar la síntesis del neurotransmisor por acá, ¿sí? Pero en condiciones normales, pues esto ocurre un poco más lento y siempre se está usando el pool de vesículas que hay en la terminal sináptica que va a permitir su fusión con la membrana presináptica por la entrada de calcio a través de los receptores de calcio, de los canales de calcio activados por voltaje que llega, ¿sí? Por ese proceso de despolarización de la membrana, cuando llega el potencial de acción a la terminal sináptica. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿dónde se sintetiza? ¿O dónde están? Acá ya hablamos de esto. ¿En dónde encontramos células dopaminérgicas? Hay varias partes. La que ustedes conocen, la sustancia negra compacta en el mesencéfalo y ahí también está la BTA, con diferencias en estas dos vías que ya hablaremos. Y también la vamos a encontrar en el hipotálamo. ¿En qué núcleo me recuerdan ustedes?
¿Qué núcleo hipotalámico sintetiza dopamina? El arcuado, profe. El arcuado, que va a ser importante en el sistema tuberoinfundibular para inhibir la síntesis de prolactina. Y por acá tenemos los receptores metabotróficos. ¿Listo? Entonces, todos los receptores para la dopamina son metabotróficos. Y creo que esto lo hablamos en núcleos de la base. ¿Cuáles son las vías relacionadas? Una es la nigroestriatal, ¿sí? Que está relacionada con la proyección de dopamina a los núcleos de la base, putamen, caudado, subtálamo, pálido, ¿sí? Y vimos, incluso ustedes lo vieron a través de una película, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo altos niveles de dopamina y cuando tengo bajos niveles, ¿sí? Recuerden que esta vía es la que se ve alterada en el Parkinson, cuando las neuronas dopaminérgicas aquí en la sustancia negra compacta mueren, ¿sí? Y disminuye la cantidad de dopamina en los núcleos de la base. Recuerden que tenemos dos grandes grupos de receptores, los de la familia de 1 y los de la familia de 2, que están involucrados con la vía directa y la vía indirecta en los núcleos de la base. Entonces, con esto ustedes pueden ver a grandes rasgos cuáles son las funciones de la dopamina. Uno, ¿sí? Promover ese acto motor, ¿sí? Otro, a nivel de corteza prefrontal, ¿quién me dice? Con los estados de ¿Con qué más? atención. Con los estados de atención. ¿Con qué más? Con la gratificación y recompensa. Exacto, entonces con los sistemas de gratificación y recompensa, y ahí incluimos esta otra vía que es la mesolímbico cortical, que depende de la dopamina que sintetiza la BPA hacia el accumbens y del accumbens a la corteza prefrontal, sobre todo esta que ustedes ven aquí, que es la orbitaria, la más basal, ¿sí? La prefrontal en la cara medial y en la cara basal, que está relacionada con los circuitos de recompensa. Por ende, se imaginarán ustedes qué pasa si yo aumento la cantidad de dopamina, ¿sí? Entonces me refuerza estos circuitos de recompensa. Lo que pasa con algunos psicoactivos, por ejemplo la cocaína. Creo que ahí les puse a buscar de cocaína cuál es el efecto, ¿sí? Si es agonista, si es antagonista, en este caso es agonista, pero la idea es que busquen en qué receptores y dónde están esos receptores y o transportadores. ¿Por qué? Porque en este caso la cocaína, y verán también, eso lo veremos también en la próxima clase con opioides, ¿sí? Cómo refuerzan este circuito mesolímbico cortical. Entonces, aumenta la sensación de gratificación, ayuda a promover los circuitos para el aprendizaje, entonces, pero entonces en este caso es más aprendizaje relacionado con esta dependencia, con esta adicción, por eso es tan difícil cuando se quieren tratar a estos pacientes, porque hay un aprendizaje acerca de esto que luego generará ansiedad, pero este circuito es básico, funciones, lo más fisiológico. Entonces hay liberación de dopamina en el acto sexual, hay liberación de dopamina cuando ustedes ganan un examen, hay liberación de dopamina cuando ustedes comen, ¿sí? Hay liberación de dopamina cuando ustedes tienen la vejiga muy llena y orinan, ¿sí? Todo esto es circuitos de satisfacción, de recompensa, ¿sí? Y cuando aumento mucho estos niveles, incluso me puede llevar a una psicosis. Cuando hay mucha dopamina, entonces ustedes verán, y creo que también lo vieron en esta película, que es lo que sucede, ¿sí? Aquí también tenemos unos circuitos de tolerancia, bueno, una tolerancia explicada en la expresión de esos receptores, que luego también veremos y que verán ustedes en farmacología. ¿Listo? Entonces, otro sistema, el tuberoinfundibular, el hipotálamo hipofisiario que ya hablamos, que depende del núcleo arcuado, ¿sí? Y que va a generar la inhibición en la síntesis de prolactina. Y por acá tenemos el del sistema nervioso entérico, ¿sí? Que este es completamente aparte, que creo que también vieron en
o verán en gástrico en fisiología, ¿sí? Para el aumento del peristaltismo intestinal. Entonces, miren ustedes, ¿sí? Todos los circuitos, ¿eso qué implica? Que en toda la corteza cerebral, en el hipocampo, en los núcleos de la base, como ya lo vimos, en la amígdala, en el cerebelo, tenemos receptores para dopamina, ¿sí? Porque estas son las fuentes de dopamina a todas las regiones. En esta imagen ustedes ven la sustancia negra compacta y en la porción más medial ven la ubicación de la BTA, ¿sí? Recuerden que estas regiones separan la región peduncular de la región tegmental en el mesencéfalo. Y aquí es donde tenemos esas células dopaminérgicas. Los sistemas dopaminérgicos que ya vieron los dividimos, o estos receptores, en dos grandes grupos que también habíamos visto en núcleos de la base. Los de la familia D1 y los de la familia D2. Entonces, miren que los de la familia D1, ellos aumentan la adenilato ciclasa, o sea que promueven, entre comillas más, una acción anabólica y por otro lado, y cuando hablo de anabólica me estoy refiriendo a generar vías, por ejemplo, de síntesis de proteínas, promover la transcripción, síntesis proteica, promover la despolarización eventualmente en una célula. Y cuando hablamos de, en este caso, hablando solo de receptores de vías catabólicas o inhibitorias, son estos de esta familia, ¿sí? Familia D2, que me van a inhibir la adenilato ciclasa y por ende, pues promueven la inhibición en esta célula en todo sentido, en que no se genere un potencial de acción y que tampoco se generen estos mecanismos de síntesis proteica. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, en esta imagen ustedes están viendo receptores de la familia D1 y los de la D2. Entonces miren, así grande, actúan a través de proteínas G. Recuerden que las proteínas G son triméricas, son pequeñitas y son triméricas. Alfa, gamma y beta. La unidad alfa es la que se va a separar de las otras dos y esta alfa puede ser estimulatoria o inhibitoria. La estimulatoria activará la adenilato ciclasa para generar AMP cíclico y ese AMP cíclico va a ser fundamental para fosforilar, por ejemplo, estas proteinquinasas, activar las proteinquinasas que luego fosforilarán incluso factores promotores de la transcripción neuronal, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede transcribir? Un gen que yo necesite para un receptor, ¿sí? Y hacer más potente una sinapsis, o para que yo movilice más rápido las vesículas, entonces, microtúbulos, ¿cierto? Esos son todos factores que ayudarán a hacer más potente una sinapsis, o a activar el fosfatilinositol para que él a su vez actúe sobre sus receptores en el retículo endoplásmico rugoso y libere calcio, y ese calcio me ayude finalmente, ¿sí?, a generar un potencial de acción, ¿sí? Miren que la inhibitoria, entonces, pues va a bloquear todos esos efectos por este lado. Entonces, familia D1 activa la adenilato ciclasa, familia D2 la inhibe. Y acá ustedes ven, familia D1 son cinco tipos de receptores distintos, ¿sí? El D1 y el D5 hacen parte de la familia D1 y el D2, D3 y D4 de la familia D2, ¿sí? Acá ustedes ven cuáles son esos efectos. Miren, familia D1 aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Y la familia D2 lo disminuye, ¿sí? Y esa disminución, por ejemplo, depende también de salida de potasio, etcétera, etcétera. Acá ustedes ven las regiones donde predominan. Y las regiones realmente donde predominan, como ustedes lo ven aquí, pues son prácticamente todas, pero hay una subclasificación de estos receptores porales. Entonces miren que la familia D1 es todo lo que ven en verde, incluyendo hipocampo y corteza cerebral. La familia, los receptores de 3 y de 5, ¿sí?, los van a encontrar sobre todo en el hipotálamo. Y la familia, los receptores de 1 y de 2, sobre todo en el estriado, que están relacionados con la vía directa e indirecta.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo tengo unas preguntas, pero más como por el metabolismo de estas catecolaminas para dar la dopamina. Si quieres, se las hago al final. Listo. Entonces vamos avanzando, ahorita me las haces. Bueno, cuando terminemos pues las 3, que alcancemos a terminar las 3. Bueno, entonces aquí ustedes ven la noradrenalina. Entonces, ¿de dónde depende la noradrenalina para su síntesis? De la dopamina, a través de esta enzima que es la dopamina beta hidroxilasa. ¿En dónde? Las neuronas que sintetizan este neurotransmisor están o en el locus coeruleus o en otros núcleos de la formación reticular, ¿sí? Los receptores en general todos son metabotróficos, ¿sí? Entonces, estos núcleos son los que van a dar esa noradrenalina a toda la corteza cerebral y a regiones subcorticales. Eso incluye cerebelo, tálamo, hipotálamo, núcleos de la base, amígdala y obviamente tallo y médula espinal. Estos sistemas, esta noradrenalina es fundamental para la activación, ¿sí? Entonces, está muy relacionada también con los procesos de atención. Y vamos a ver entonces cuáles son esos receptores. Entonces, tenemos 3 grandes grupos. Receptores alfa 1, receptores alfa 2, ¿sí? Y receptores beta, que pueden ser beta 1 y beta 2. Estos receptores son los mismos para la adrenalina, ¿sí? O epinefrina, son los mismos receptores, ¿sí? Entonces, miren la zona donde está su distribución. Los receptores alfa, sobre todo lo van a tener en corteza, todos estos en corteza, predominan en corteza, también en tallo, pero estos receptores, además de encontrarlos en el sistema nervioso central, también los encontramos en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Estos receptores los encontramos en las zonas más distantes donde actúa el sistema simpático y el sistema parasimpático, con los efectos que ustedes ya conocen que vieron en el sistema autónomo. Entonces, en esta región ustedes están ubicando el locus coeruleus, acá se los estoy marcando, es decir, en el primer corte, en el corte superior que hacemos de la protuberancia, justo por debajo del acueducto de Silvio, en el piso del cuarto ventrículo. Ahí están estas neuronas, pero recuerden que en la formación reticular también tenemos neuronas con capacidad de sintetizar noradrenalina. Miren la función de los receptores. Entonces, los alfa promueven más la activación, aumentando las concentraciones de calcio, ¿sí? Y activando la proteína, la proteinquinasa C, ¿sí? Entonces, ¿dónde? Entonces, no solo lo encontramos en corteza, sino en vasos sanguíneos, en corazón, en hígado y en todos los sitios donde tenemos proyecciones del sistema simpático y el sistema parasimpático, acá sobre todo el simpático, ¿sí? Los receptores alfa 2 lo que hacen es disminuir en cada uno de sus subtipos la adenilato ciclasa, o sea que tienen un efecto promotor más de la inhibición. Entonces no podemos decir que estimular exactamente un receptor alfa va a generarme activación o una taquicardia, ¿cierto? No, porque tenemos que saber si es alfa 1 o alfa 2, ¿sí? Entonces, miren esas diferencias y esas diferencias son importantes cuando estén en farmacología. Ahora miren los receptores beta. Los receptores beta, ellos aumentan la adenilatociclasa, o sea que estimularlos me puede aumentar el cronotropismo, me aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? En el hígado me genera en el pulmón me genera broncodilatación, ¿sí? Miren que incluso hay receptores beta en los adipocitos y esto es bien importante. Por ejemplo, ¿en qué me genera el estrés? Recuerden que si hablamos de estrés crónico o de estrés agudo, la liberación de adrenalina y noradrenalina cambiará y eso tiene unas implicaciones en el metabolismo de estos adipocitos. Eso es solo uno de los tantos ejemplos. Y obviamente estos receptores pues también los tenemos en el hipocampo, en el bulbo olfatorio, en la amígdala.
Y ya vamos a hablar un poquito más de esas funciones. La adrenalina, para su síntesis necesita, sí necesita de noradrenalina y ocurre a través de esta enzima que es la feniletanolamina N-metiltransferasa que ya habíamos visto, ¿sí? Se sintetizan algunas neuronas de la formación reticular y también en la médula espinal en las neuronas. Bueno, aquí lo tenemos un poco más en sistema autónomo, pero a nivel más periférico, ¿sí? Y también en algunas neuronas de la médula espinal lo vamos a encontrar. Los receptores, como les dije, son los mismos. ¿Eso qué implica? Esto implica, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Si yo uso un inhibidor beta, ¿cierto? Entonces ahí les pongo ejemplo. Un inhibidor de receptores beta es el propranolol y el metoprolol. Estos dos se formulan, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, ¿sí? Y entonces miren que si ellos aumentan la denilatociclasa, ¿cierto? La acción agonista en receptores beta, ¿qué hará en este caso un propranolol? ¿Qué hace a nivel cardíaco? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Disminuye? La disminuye. Entonces, este fármaco como se toma, bueno, lo estamos hablando de los que son vía oral. Yo me tomo esto y pasa la barrera hematoencefálica, entonces, ¿qué podría generar a nivel central? ¿Alguna idea? Me pueden disminuir un poco la activación, ¿cierto? Entonces, algunos pueden generar un poco de sueño, otros, miren, me pueden disminuir niveles de ansiedad, ¿sí ven? Entonces, ahora, ¿qué pasa si es que este medicamento también tiene efecto en el bronquio, ¿sí? Y resulta que yo se lo di justo a una persona que es asmática. Entonces, me puede generar una crisis de broncoespasmo en el paciente. Entonces, miren que la selectividad de cada uno de estos receptores va a ser importante. De cuál subunidad estoy hablando y dónde estoy haciendo este efecto. Ahora, si yo pongo adrenalina, ¿cierto? En un paciente, ¿qué voy a hacer? Si pongo adrenalina, ¿qué genero en el paciente? Lo contrario, profe. Los escucho. Todo lo contrario, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, le puede generar broncodilatación, ¿cierto? Entonces ustedes verán en sus clases de farmacología cada uno de estos de fármacos que actuarán en algunos de estos receptores. Algunos serán más genéricos, pueden actuar en todos, otros van a ser más selectivos para receptores alfa 1 o alfa 2 o beta, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues ustedes podrán predecir si hay algún efecto solo local o si tienen efecto en otros órganos, ¿sí? Miren en el caso que les hablo del propranolol, que también tiene un efecto a nivel central, también el metoprolol para disminuir un poco la ansiedad, ¿sí? Pues en ciertas circunstancias también se usa desde la psiquiatría estos medicamentos. Y por último, porque nos queda muy poquito, ¿sí, Isabela? Profe, qué pena, a mí no me quedó muy claro la función de los receptores beta. Aumenta la denilatociclasa, ¿sí? Entonces, promueve la activación. Y no solo la activación a nivel central, ¿sí? Acuérdate que yo también tengo receptores de este tipo en todos los órganos donde se distribuye el simpático, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso? ¿Que lo vieron en autónomo?
Entonces ustedes tienen receptores beta en el corazón, en el riñón, ¿sí? En el hígado, en el pulmón, además de las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, si ellos aumentan la amilatociclasa, me pueden promover más fácil una despolarización de las neuronas, ¿sí? Si me promueve una despolarización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará en el corazón? Sí, el efecto neto, entonces será aumentar en este caso la frecuencia cardíaca, ¿sí? Todo lo que genera el simpático, ¿sí? ¿Qué pasa si yo uso un inhibidor o un bloqueador o un antagonista de este receptor? Pues el efecto contrario, ¿sí? Ah, ok, sí, profe, muchas gracias. En cambio, mira que los receptores alfa, 2, ojo, los dos antes disminuyen ese AMP cíclico, ¿sí? Y los 1, pues generan un efecto más positivo, es decir, generan más fácil esa potencial de acción. ¿Qué más me iba a preguntar? Pues, profe, yo te dije que te preguntaba al final, pero pues si quieres te mando un correo. Listo, yo creo porque ya, ¿qué hora es? Se me apagó acá mi A reloj. 5:58 casi. Ok, entonces lo otro que les voy a pedir, yo allí en la tabla les puse algunos agonistas de la serotonina y otros inhibidores para que verifiquen, por ejemplo, la sertralina, entre otros, cuál es el efecto neto, eh, para que hablemos de serotonina. ¿Sí? Serotonina como una síntesis también inducida por el ciclo circadiano, y de acuerdo a el momento en que se libere puede inducir el sueño, ¿sí? ¿Sí? O lo puede inhibir. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. También está relacionado con el centro del apetito. No solo va a estar relacionado con el estado de ánimo, entonces tiene una función dentro del ciclo circadiano y promueve también la liberación, ejemplo de dopamina, porque hay proyecciones serotoninérgicas en la sustancia negra compacta y promueve la liberación, ¿sí? Esto va a depender de cuáles son los receptores, entonces tengan en cuenta que son 7 receptores, hay uno solo que es ionotrófico hasta el momento descrito, que es el 5-HT3. El resto son metabotróficos y vamos a ver que hay algunos que aumentan y otros que las disminuyen, ¿sí? Vamos a ver los dos sistemas de RAFE, entonces verifíquenlos bien, ¿sí? Y resuelvan el tallercito que les dejé. Ese lunes les haré quiz en 8 días de ese taller. Profe, entonces ese lunes no vamos a hacer presentaciones de casos clínicos. No, no, porque todavía nos quedan faltando unos temas. ¿Qué tema tienen ustedes para este miércoles? Profe, disculpe, trayendo el tema de los casos clínicos que usted me dijo a final de clase, entonces, mejor por correo. Ah, ya le escribo, ya te mando con Esteban en qué grupo quedas, ¿listo? Listo. Disculpe y Parece muchas gracias, raro profe. que no aparezca. Con todo gusto. Espérate, ay, espérate. Yo les estoy mostrando pantalla, ¿cierto?